resolver ahora dos problemas de funciones lineales para que veáis un poquito cuál es la utilidad de estos ejercicios. El primero está en la página 174 de vuestro libro y dice: la altura del agua de un depósito varía con el tiempo según la función a igual a 5 cuartos por t. A es los metros y t el tiempo en segundo. Dice, represéntala y hay que tener en cuenta que la altura del depósito es 5 metros. ¿Cuál es el dominio de definición de la función? Bueno, pues vamos a empezar por el apartado A. Entonces lo primero que voy a hacer es una tabla de valores. La variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la altura del depósito. Si el tiempo es 0, tenemos que ir sustituyendo aquí. La altura es 5 cuartos por 0, que es igual a 0. Si el tiempo es 1, la altura es igual a 5 cuartos por 1, que es 5 cuartos. Que veremos que 5 cuartos, si necesitamos pasarlo a un número decimal, es 1,25. Si el tiempo es 2, la altura es 5 cuartos por 2, que es 5 partido por 2, que es 2,5. Si el tiempo es 3, 5 cuartos por 3 es igual a 15 partido por 4, que es igual a 3,75. Y si el tiempo es 4, 5 cuartos por 4, vemos que es 5. Bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer la representación gráfica. Vale, como ya estamos en tercero, para representar gráficamente esta función no necesitaríamos ya la tabla de valores. Entonces la voy a hacer sin la tabla de valores y después explico cómo con la tabla de valores evidentemente nos saldría lo mismo. En el eje X tengo el tiempo, en el eje Y la altura. El tiempo va hasta 4. ¿Por qué he parado en 4? Porque me decía el ejercicio que la altura del depósito es 5. Cuando he llegado a 5, pues ya no tengo que seguir llenándolo, está ya lleno. Y en el eje Y voy a poner los valores hasta el 5. Vale. Bien. Teniendo en cuenta la fórmula de esta función, está claro que cuando el tiempo es 0, la altura es 0, no se ha llenado nada. Y vamos a dibujar la función teniendo en cuenta la interpretación de este valor que hay delante de la t, que sabemos que era la pendiente. Recordad que la pendiente es la variación de la y respecto de la variación de la x. Este valor significa que si avanzo 4, la y varía 5. Tengo que subir hasta el 5. Y ahí dibujaría un punto. Con esto y una regla ya podría dibujar la recta que me sale, porque vemos claramente, y con esto contestamos al apartado B, que esta es una función de proporcionalidad directa. Entonces con esto solo ya podríamos dibujar la gráfica. Vamos a ver que los puntos que hemos calculado en la tabla están aquí representados. El 0, 0 ya lo tenemos. El 1, 5 cuartos. La x1, la y 5 cuartos estaría aquí. El 2, 5 medios. El 2, 5 medios, que es 2,5, estaría ahí. El 3, 3,75, estaría aquí. Y el 4, 5, que sería este. ¿Veis? Pues con esto hemos representado la gráfica. ¿Cuál es el dominio? El dominio de esta función, que son los valores de la x, va desde 0 hasta 4. Pues el dominio es todos los valores entre 0 y 4, que eso se escribe así. Y aunque no lo pide, vamos a poner cuál es el recorrido. El recorrido son los valores de la y. Empieza en 0 la altura y ¿hasta dónde llega? Hasta 5. Por eso el recorrido son todos los números entre 0 y 5. Y se pondría así. ¿Vale? El apartado B, que pregunta si es una función de proporcionalidad, sí. Es función de proporcionalidad directa. Y el apartado C, que dice cuál es la pendiente y cuál es su significado,
la pendiente es 5/4. ¿Y cuál es el significado en este problema exactamente? Pues nos indica la velocidad con la que se llena el depósito. Es decir, este valor quiere decir que por cada segundo se llena 5/4, que es 1,25 metros. Eso es lo que significa la pendiente. La pendiente en realidad es la velocidad. Vale, vamos a hacer ahora el 8, que tampoco es de los que había para esta semana, pero entendiendo la explicación de este podréis saber hacer el resto de los ejercicios. Lo leemos. Dice, esta tabla muestra cómo varía el volumen de agua que hay en el depósito de un desagüe. Esta tabla muestra cómo varía el volumen de agua que hay en un depósito al abrir un desagüe. Vale, entonces se supone que cuando abrimos el desagüe, tiempo 0, hay 20 litros. Cuando pasa 1 minuto hay 18, cuando pasa 2, 16, etc. Dice que representemos la función tiempo y volumen. Vale, pues vamos directamente a dibujar los ejes de coordenadas. Tenemos que mirar qué hay en el eje X. Vale, pues en el eje X tengo el tiempo en minutos y en el eje Y tengo el volumen en litros. En el eje Y necesito los valores del 0 hasta el 5. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el eje Y el valor más alto es 20. Pues voy a poner los litros de 5 en 5. 5, 10, 15 y 20. Bien, representamos esos puntos. Para 0, 20 estaría aquí. Para 1, 18. Pues si este es el 15, sería más o menos por aquí. Para 2, 16 sería por aquí. Para 3, 14 sería por aquí. Y para 5, 10 sería así. Entonces, cogemos la regla. Bien. Señalo los puntos que se vean que están aquí. De acuerdo. Vale. Ahora nos dice que escribamos la ecuación. El apartado B nos dice que escribamos la ecuación. Vale, pues la ecuación vamos a verla. Esta función es una función lineal. ¿De acuerdo? La pendiente es lo que varía la y por cada unidad de la x. En este caso, lo que varía el volumen por cada minuto que pasa. Vamos a verlo aquí. Si yo estoy en este punto que tengo 20 litros, cuando pasa un segundo, ¿qué ha pasado con el volumen? Que ahora ha pasado a 18. Pasa otro segundo, ¿qué pasa con el volumen? Por cada segundo que pasa, ¿qué pasa con el volumen? Pues que va bajando 2 litros. 1 minuto, 2 litros menos. 1 minuto, 2 litros menos. Entonces esto es 1 minuto y bajo 2 litros. Quiere decir que la pendiente es menos 2. Como vemos, una recta que es decreciente. ¿Y la n qué era la n? La ordenada en el origen es el punto donde la función corta el eje y. La n es 20. Con esto puedo escribir la ecuación de la recta es menos 2 igual a menos 2x más 20. He cometido un error, que aquí en el eje X tengo una T y en el eje Y tengo una V. Pues vamos a utilizar esas letras. El volumen es igual a menos 2T más 20. De esta forma nos damos cuenta que no siempre hay que utilizar la X y la Y en matemática. Este es un problema que sería de una ciencia aplicada. Entonces podemos utilizar las letras pues, que vengan indicadas en el problema. En vez de X, T y en vez de Y, V.
Ya tengo la ecuación. ¿Cuál es su dominio de definición? El dominio de definición, recuerdo que es los valores que toma la variable independiente. Empieza en 0 y termina en 5. Pues el dominio son todos los valores entre 0 y 5. Y el recorrido no me lo pide, pero para practicar lo vamos a hacer. ¿Cuál es el valor más bajo de la y? Está aquí, en 10. ¿Y cuál es el valor más alto? 20. Pues el recorrido de la y va desde 10 hasta 20. Apartado C, ¿cuál es la pendiente y qué significa? Pues ya la he hecho. La pendiente es menos. Vamos a ver qué significa. Por cada minuto que pasa, el desagüe se vacía 2 litros. Quiere decir que la velocidad de vaciado es de 2 litros por minuto. Se vacía 2 litros por minuto, eso significa la pendiente. Y ahora pregunta si es una función de proporcionalidad. La función de proporcionalidad directa tiene una característica, que pasan por el 0, 0, entonces no es de proporcionalidad. Es una función lineal.